¿Cómo están? Buenos días. 187 camas críticas disponibles al día de hoy. Por esa razón también comienza hoy a emitirse un instructivo para limitar las cirugías selectivas, lo que en el futuro también tendrá una serie de consecuencias. Estamos junto al doctor César Cortés, él es urgenciólogo, jefe de urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para abordar precisamente este momento de la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días. Doctor, ¿cuál es la situación actual en la urgencia, en la UCI también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile? Bueno, la urgencia, habitualmente estamos amaneciendo con pacientes hospitalizados. Eso en condiciones habituales no se da, bueno, salvo la pandemia. Y eso habla un poco de la ocupación de camas críticas que hay en este hospital como en todo el territorio. Doctor, ¿estamos ya en la segunda ola, ante la segunda ola? Es difícil hablar de segunda ola. En realidad, Chile nunca alcanzó una incidencia baja, como se suele ver para poder llamarlo ola. Siempre nos mantuvimos con una incidencia no tan baja como quisiéramos. Y el concepto de ola habitualmente es algo más bien retrospectivo. Sin embargo, no nos puede dejar de llamar la atención que ya llevamos un tercer día consecutivo con sobre 4.000 casos, y eso obviamente nos tiene que llamar la atención. Doctor, ¿se pueden comparar las cifras de hoy con las de junio, los 4.000 casos de hoy con los 4.000 casos de junio? Si bien la cifra numérica es similar, el panorama es un poco diferente. La cantidad de pacientes graves en julio era incomparable a lo que tenemos hoy. Y bueno, además de los 4.000 casos, en julio era exclusivamente patología asociada a la pandemia, puros COVID. En este momento, dentro de esos 4.000 casos, se dan un universo mayor de pacientes. También nos encuentra con los hospitales ocupados con otro tipo de patología, no exclusivamente COVID. Por lo tanto, si bien el número es algo similar, el momento es un poco distinto. Este nivel de ocupación de los pacientes no COVID, que es alto, ¿corresponde al periodo? Más bien tiene que ver con que muchos pacientes no se controlaron a tiempo, llegan en peores condiciones a la urgencia. ¿Cuál es la situación respecto de los Hay una, pacientes hay no una COVID? mez- hay una mezcla un poco de todo. En realidad hay consulta de pacientes con patologías crónicas que están en este momento descompensadas. Patología cardiovascular, patología renal, cerebrovascular, mucha índole. También, bueno, se han hecho muchas cirugías que están acumuladas, cirugías que requieren cama de salida, de cama de UPC, ya sea UCI o intermedio, eh, que en comparación a julio eso no estaba estipulado. O sea, en julio no habían grandes cirugías complejas, por lo tanto la ocupación de camas de UPC era exclusivamente de pacientes asociados a la pandemia. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de restringir las cirugías electivas, como va a ocurrir a partir de hoy y como ocurrió antes también? Bueno, la consecuencia de esta suspensión, que obviamente es una decisión tremendamente compleja porque estás apostando a la atención para una patología versus otra, eso obviamente nos expone a la llegada y la consulta de pacientes con complicaciones asociadas a la patología, que era precisamente lo que motivaba la cirugía. Hay muchas cirugías oncológicas también que a veces no se operan oportunamente y pudiesen progresar. Y básicamente eso, la mayor incidencia de complicaciones que se pudieran prever operando oportunamente. Es grave, es tanto más grave finalmente retrasar estas cirugías electivas versus enfrentar el COVID de la manera en que se está haciendo. Bueno, por supuesto que obviamente no operar oportunamente una cirugía puede tener complicaciones graves. No estoy diciendo que esa sola decisión sea grave por sí, pero obviamente se expone a un paciente a mayor incidencia de complicaciones que a lo mejor igualmente las podría tener en caso de no suspender en alguna cirugía. Pero claramente estamos seleccionando de alguna forma y aumentando el riesgo obviamente de estas complicaciones. Doctor, con todos estos antecedentes sobre la mesa, ¿qué decisiones esperarían ustedes, los médicos, que se tomaran por parte de la autoridad sanitaria? Tomando en cuenta que se hacen constantes llamados a la población, pero también se ha dado permiso o permisos para diferentes actividades en diferentes puntos del país. Sí, bueno, es complejo estar en este minuto en los zapatos de la autoridad porque tenemos dos grandes problemas. Uno es el tema sanitario, que obviamente es lo más importante para nosotros, y también está en tema lo que es la reactivación de la economía.
Sumado a esto, tenemos una población que lleva confinada casi un año y que obviamente es bastante sano poder salir en un periodo vacacional. Sin embargo, tenemos que ser duros en el sentido y concretos en decir que tenemos que cuidarnos porque si no nos vamos a morir. Es así de duro este mensaje. Entonces, bueno, si bien se dio el mensaje de las vacaciones, que a todos lo podemos recibir con muy buenos ojos, lo difícil de esto sería echar pie atrás en esa decisión, pero las cifras obviamente no mienten y estamos corriendo el riesgo de aumentar la incidencia a lo mejor en sectores que no tienen o en regiones que no tienen mayor flexibilidad de camas para las personas que van a estar ahí y que se contagian. En este momento, por ejemplo, la región de Antofagasta, la región de Iquique están con una ocupación de camas críticas a cabalidad, por lo tanto, seleccionar gente que va a ir a vacacionar a ese sector puede tener algún tipo de consecuencia. Doctor, respecto de la vacunación, ¿cómo se ha ido dando? Sabemos que está en una etapa muy inicial. ¿Cuándo podríamos ver quizás efectos de acuerdo al calendario que se ha impuesto la autoridad sanitaria como objetivo? Bueno, todavía no están vacunadas todo el personal de salud directamente expuesto al COVID. La primera dosis en realidad de la inmunización partió por las UPC, que en su totalidad todavía incluso no han recibido todos la primera dosis. Luego de eso queda la inmunización en los servicios de urgencia, no solo acá en Santiago, sino que en todo el país. Y eso nos va a otorgar cierto periodo de inmunidad. Todavía se habla que sería como aproximadamente 8 meses. Ya es incierto todavía. Luego de eso vendría la población general, también bastante selecto, o sea, adultos mayores, población de riesgo. Estamos hablando que probablemente mediados de año, fin de año, veríamos recién los resultados de la inmunización. Hay que tener en cuenta que las pandemias habitualmente no duran un año. La duración, y esto es historia de la medicina, son entre 2 a 5 años. Entonces hay que tener claridad la oportunidad de aparición de la vacuna y la efectividad también. Bien, doctor César Cortés, urgenciólogo, jefe de urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por la entrevista. Habrá que esperar las nuevas cifras, ver cómo se va comportando en definitiva este aumento de casos diarios para saber quizás ya más adelante si estamos o no ante la segunda ola. Hay opiniones divididas, pero ya tenemos un tercer día consecutivo sobre los 4.000 casos y habrá que tomar decisiones seguramente que conoceremos esta semana respecto de las restricciones o las limitaciones que va poniendo la autoridad sanitaria para el manejo de la pandemia. Sí, el problema es que también hemos visto hartas como transgresiones a esas normas y medidas que se van tomando, que el autocuidado pareciera ser lo fundamental, Andrea, más allá de lo que vaya determinando la autoridad, que por supuesto es algo que vamos a estar informando. Muchísimas gracias al doctor, a ti también, que tengan un buen día ambos. Nos vemos.